Saludos a todos, continuamos con el tema de trigonometría y entramos en una de las partes más importantes de la trigonometría, la resolución de triángulos. Hoy vamos a empezar a conocer qué es esto de la resolución de triángulos en este vídeo. Vamos a empezar por los triángulos rectángulos y vamos a ir viendo más casos en vídeos posteriores. Bueno, en primer lugar, ¿qué se entiende por resolución de triángulos? Si yo tengo un triángulo, vamos a suponer un triángulo así, no tiene por qué ser, aunque yo lo he dibujado como parece isósceles, pero esto no tiene por qué ser ni isósceles, ni rectángulo, ni nada. Simplemente es un triángulo cualquiera que no tiene por qué tener ningún lado igual, o sí o no, da igual, ¿no? Bien, entonces tenemos que el triángulo tiene seis datos, seis características, seis mediciones, que son tres lados y tres ángulos, ¿eh? Entonces, los lados los puedo llamar, por ejemplo, A, B y C. Se emplea letras minúsculas y los ángulos, pues los puedo llamar, por ejemplo, aquí estaría, vamos a ver, si aquí está el lado A, pues entonces el ángulo opuesto se le suele llamar A mayúscula. Se suele poner una A mayúscula o se suele poner aquí con un angulito arriba. Si este es el lado C, el ángulo opuesto es el C mayúscula. Y si este es el lado B, pues aquí tendríamos el ángulo B mayúscula. Pues tenemos los lados A, B, C y los ángulos A, B y C mayúsculas todas. Pues son seis datos, ¿eh? Bueno, hay que tener en cuenta que para cualquier triángulo la suma de los ángulos es 180 grados. Bueno, pues resolver un triángulo es averiguar todos los ángulos y todos los lados. Claro, pero partiendo de que te dan varios de ellos y entonces tienes que averiguar el resto. Normalmente necesitas tres datos, es decir, te tienen que dar tres o bien dos. Bueno, no pueden ser los tres ángulos porque si me dan los tres ángulos y no conozco ningún lado, entonces no puedo averiguar el tamaño del triángulo. Hay que tener en cuenta que si tiene dos ángulos, ya el tercero lo conoces sabiendo que la suma es de 180 grados. Entonces, salvo ese caso de tres ángulos que no nos daría la suficiente información, siempre nos tienen que dar al menos un lado, pues entonces nos pueden dar un lado y dos ángulos, dos lados y un ángulo, o los tres lados, y nosotros averiguar lo que falta. Bien, si tenemos un triángulo rectángulo, bueno, pues se puede poner así. Claro, el libro, y ahora a partir de aquí vamos a empezar a seguir la anotación del libro. ¿M? Tenemos aquí un triángulo rectángulo, pues ya sabemos que uno de los ángulos es un ángulo recto. Entonces ya conocemos un ángulo. En el libro a ese ángulo le está llamando C mayúscula, es decir, que a la hipotenusa le llama C minúscula. Nosotros le estábamos llamando A minúscula y por tanto le pondríamos A mayúscula al ángulo recto. Pero bueno, como eso da lo mismo, simplemente saber que el ángulo recto es C mayúscula y la hipotenusa por tanto C minúscula. Y aquí tenemos, por ejemplo, A, y aquí tenemos B, y este es el ángulo A mayúscula y este es el ángulo B mayúscula. Y A mayúscula y B mayúscula son ángulos agudos. Muy bien. Bueno, pues entonces en un triángulo rectángulo sabemos ya un ángulo y entonces lo que nos tienen que dar es otros dos datos. Nos pueden dar dos lados o nos pueden dar un ángulo y un lado. No tiene sentido que nos den dos ángulos más porque ya sabemos si tenemos el ángulo recto y un ángulo más, pues ya podemos conocer el otro y necesitamos al menos uno de los lados. Recordemos que en el triángulo rectángulo siempre está presente el teorema de Pitágoras. En este caso, como la hipotenusa es C, pues sería la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos o de los cuadrados de los catetos. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A más B más C es 180 grados, luego
la suma de A más la suma de B son 90 grados entre los dos ángulos agudos. Y con esto y con la ayuda de las razones trigonométricas podemos calcular los datos que nos falten. Bien, voy a hacer una pausa y voy a poner aquí, o voy a plantear un ejercicio. Bueno, ya he escrito aquí un ejercicio. Resolver el triángulo rectángulo en el que la hipotenusa C vale 19 centímetros y el ángulo B 53 grados. Bueno, si queréis lo podemos dibujar, ¿no? De la forma que queráis. Aquí lo he dibujado así de esta manera, lo puedo poner de otra manera, por ejemplo, así. Entonces, este es el ángulo recto. Aquí tengo la hipotenusa, que son 19 centímetros. Este es el ángulo recto C mayúscula. Y, por ejemplo, el ángulo B lo puedo poner aquí abajo, aquí arriba, me da exactamente igual. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, este es el lado B y este es el ángulo B igual a 53 grados. Bien, y aquí está el ángulo A y aquí está el lado A, que en este caso sería el cateto. Bueno, ¿cómo averiguo yo pues el resto de los datos que faltan? Tengo que averiguar A minúscula, B minúscula y A mayúscula. ¿Qué me dan? La hipotenusa y me dan un ángulo. Bueno, pues con alguna razón trigonométrica de este ángulo calculo, por ejemplo, un cateto u otro cateto. Por ejemplo, si uso el seno de 53 grados sería igual a cateto opuesto partido hipotenusa, partido 19. Entonces aquí el cateto B pues es igual, el 19 pasa multiplicando, sería 19 por seno de 53 grados. Bien, cojo la calculadora y entonces tengo aquí la calculadora y entonces hago 19 por el seno de 53. Y me sale 15,17. Entonces, esto sale igual a 15,17 y como estamos en centímetros, pues centímetros. Bien, ya tengo averiguado el B. Entonces ya tengo, este sería el cateto B. Bueno, para el cateto A puedo usar o bien el teorema de Pitágoras, porque ya tengo la hipotenusa y el cateto B, o bien puedo usar otra razón trigonométrica, que en este caso sería el coseno. El coseno de 53 grados sería igual a cateto contiguo, o coseno de B, cateto contiguo, que sería el A, partido por la hipotenusa 19. Entonces, A igual a 19 por el coseno de 53 grados. Y entonces, pues me sale 19 por coseno de 53. Y sale 11,43 centímetros. Y ya tengo determinado este cateto. Bien, y luego el ángulo A. Recordemos que el ángulo B mide 53, pues el ángulo A será 90 grados menos 53. Eso es muy fácil, que son 37 grados. Bueno, si os fijáis también, como he dicho, el lado A podría haberse averiguado con la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Lo voy a poner aquí, por ejemplo, también. A es igual, como es un cateto, pues sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de 19 al cuadrado menos 15,17 al cuadrado. Y entonces me saldría, y eso lo hago aquí, raíz cuadrada de 19 al cuadrado menos 15,17 al cuadrado. Entonces sale
11,43. ¿Ves? Sale exactamente, bueno, no, como no he tomado todas las cifras decimales, pues no sale exactamente igual. Digo, porque aquí sería 11,43 y antes salía 11,434. Y ahora sale pues 11,439. Claro, eso es porque no he tomado todas las cifras decimales del, del, del lado B, pero bueno, entonces 11,43 también. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues así se hace. Ya tengo resuelto este triángulo rectángulo. ¿Veis? Me dan tres datos. Me dan la hipotenusa, 19 centímetros, un ángulo, 53 grados. ¿Y cuál es el tercer dato? El tercer dato es que el triángulo es rectángulo, o sea que el otro ángulo es 90 grados. Entonces, con esos tres datos yo calculo los otros tres que me faltan. Los dos catetos y el ángulo de 37 grados, el otro ángulo que me falta. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí hemos puesto dos problemas. En el primero dice, en un triángulo rectángulo los catetos miden 150 centímetros, 204 centímetros. Calcula la hipotenusa y los ángulos agudos. Bueno, una regla de oro de los problemas de trigonometría es procurar siempre dibujar la situación. Voy a cambiar un poquito la iluminación. Bueno, este vídeo está teniendo muchas interrupciones. Vamos a ver. Entonces, yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Lo podemos hacer a mano si somos, o dibujamos más o menos aquí. Aquí me ha salido bastante mal. Me ha salido muy mal, pero la idea es que esto es esquemático. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Los catetos miden 150, este sería A, 150 centímetros, y el B, 204. A, B y C, en principio, pues la hipotenusa es esta. Este es el ángulo recto, aquí estaría el ángulo A mayúscula, aquí estaría el ángulo B mayúscula. He puesto el cateto A aquí en esta vertical simplemente porque como era más corto que el cateto B y el dibujo lo he hecho de forma que esté el cateto más corto, pues aquí le corresponde 150 y al otro 204 centímetros. Bueno, pues entonces... ¿Cómo calculamos? Hombre, la primera opción sería decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Bueno, esa es una opción, pero también hay otra, que es usar las razones trigonométricas, en este caso de la tangente. Voy a hacer eso. Voy a coger la tangente de A va a ser igual a cateto opuesto partido cateto contiguo. 150 partido 204. Entonces, bueno, esto realmente pues no hace falta casi calcularlo. Lo voy a calcular. 150 dividido entre 204 me sale una fracción 0,7353, redondeando. Ese sería el valor de la tangente. Bien. Bueno, de aquí puedo sacar el ángulo A. A sería el arco tangente de este valor, de 0,7353. O si queremos, de 150 partido 204. Bien, el resultado que me va a dar seguro que va a estar bien, porque los ángulos que estamos tratando son ángulos agudos que están entre 0 y 90 grados, son menores de 90 grados. Bueno, pues entonces digo, aquí hago arco tangente de lo último que he calculado y entonces me sale 36 con 33 grados redondeando. Esto se puede pasar a grado, minuto y segundo. Esto se puede poner, si le doy aquí, pues sale 36 grados, 19 minutos,
36, casi 37 segundos. Bueno, eso de los grados, minutos y segundos, la verdad es que es una cosa interesante, pero ya un poquito antigua, no lo sé. La verdad es que me parece a mí que es algo un poco antiguo. Pero bueno, como tenemos la calculadora y con este botoncito, pues simplemente lo calculamos, le damos aquí, dándole aquí, pues te lo pasa a grado, minuto y segundo o a grado solamente. Entonces, pues no hay ningún problema en ponerlo en grado, minuto y segundo. Bien, ya tenemos el ángulo A. Eh, ya tenemos el ángulo A. El ángulo B es muy sencillo porque sería simplemente 90 grados menos el ángulo A. Pues entonces cojo, digo 90 menos el último cálculo serían 53,67. 53,67 grados. Que si lo paso a grado, minuto y segundo, 53 grados, 40 minutos, 23 segundos. Ya tengo el ángulo B. ¿Y ahora cómo averiguo la hipotenusa? Pues volvemos a decir que podemos usar el teorema de Pitágoras si queremos, pero podemos usar también una razón trigonométrica, lo que queramos, ¿eh? Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, 150 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y entonces sale raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 204 al cuadrado y sale 253,21. 253,21 centímetros. Bien, si hubiéramos usado una razón trigonométrica, pues se haría de la forma siguiente. Podemos usar el seno o el coseno. Entonces, tengo por ejemplo, pues el seno mismo, digo, el seno de A es igual a 150 partido, o sea, cateto opuesto, partido hipotenusa. Entonces, el C, que es lo que queremos averiguar, sería 150 partido el seno de A. Entonces sería 150 dividido entre el seno de este ángulo, ¿no? 36,33 o 36 grados 19 minutos 37 segundos, voy a ponerlo, 36 grados 19 minutos 37 segundos. Aunque la calculadora pone todo el rato grado, 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 entiende que porque no está preparada para poner grado, minuto y segundo, sino que simplemente la tecla va poniendo grado, el símbolo de grado en todo el rato, pero entiende luego que esto va a ser grado, esto va a ser minuto y esto va a ser segundo. Entonces cierro, igual me sale 253,21. Que es precisamente lo que me había salido antes. Me había salido 253,21. Entonces, este es el valor de la hipotenusa. Bueno, y ya por último, así lo voy a hacer un poquito más rápido, sin explicar tanto. Resuelve el triángulo rectángulo en el que el cateto A vale 45 y el ángulo A vale 28 grados. Bueno, pues entonces lo hacemos rápidamente. Aquí dibujo otra vez el triángulo rectángulo de la forma mejor posible. Este es C, este es C mayúscula, A mayúscula, esto es A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Bueno, nos vamos a quitar B primero de en medio, son 90 grados menos 28. Esto es igual a 62 grados. Ese ya está resuelto. Bien, ahora podemos sacar, por ejemplo, como tenemos un cateto, el cateto opuesto, pues con el seno
del ángulo A, que sería seno de 28 grados, es igual a cateto opuesto, este es 28 grados, y A vale 45 centímetros. Pues seno de 28 es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa. Bueno, o sea, 45 partido por C. Entonces, C sería igual, lo mismo que antes, 45 partido por el seno de 28. Bien. ...45 partidos, seno de 28, 95,85. 85 centímetros. Bueno, un detalle es que la hipotenusa sale más grande que el cateto, evidentemente, entonces vamos bien. Y luego, para averiguar B minúscula, pues puedo usar, por ejemplo, o bien el teorema de Pitágoras otra vez, o bien la tangente. Tangente de 28 grados es igual a cateto opuesto partido cateto contiguo. Entonces, el B sería A, que son 45, partido la tangente de 28. Entonces sale 45 dividido entre la tangente de 28, 84,63. Entonces ya tengo los datos que faltaban de los triángulos. Bueno, hasta aquí hemos hecho varios ejemplos de resolución de triángulos rectángulos. Espero que os haya servido y muchas gracias por vuestra atención.